Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Ahora nos llamamos Centro Sociocultural Babeque. Esta noche muy contentos de este tema que nos trae Carmen Rita Malagón, puesto que creo que no somos muchos los que conocemos que hay compositores dominicanos que han compuesto, valga la redundancia, música clásica. Así que vamos a ver qué nos enseña Carmen Rita hoy con este tema. Buenas noches, Carmen Rita, bienvenida. Buenas noches, Cecil. Esta noche, más que nunca, es una solicitud tuya de música dominicana, Sí, que tú me dijiste, recuerdo que me dijiste, si podemos tener una oportunidad en el mes de febrero de tener música dominicana, pues tengamos música sí, dominicana. porque en febrero Perfecto. tratamos de dedicarlos a temas dominicanos. Por ejemplo, las películas que hemos dado han sido dominicanas y así por el estilo hemos intentado poner autores dominicanos. Hemos estado hablando sobre personajes dominicanos en la botánica, en la literatura, etcétera. Así que sí, gracias por complacerme con ese pedido que yo sé que te añade trabajo. No, si tú supieras que fue muy interesante, porque generalmente uno no, con la música dominicana, por lo menos yo siempre tiendo a oír música de otros compositores y muy poco de música dominicana. Sin embargo, tenemos muchos compositores. Esta noche lo que vamos a hacer es una pequeña muestra de compositores que empezaron a escribir, muchos de ellos muy influidos por nuestro folclore, por nuestros instrumentos. Otros se movieron hacia Europa y compusieron música que es música clásica realmente, pero aún componiendo música clásica, los compositores dominicanos no dejan de tener sus raíces en el folclore. La música en los pueblos es algo que lo define, nuestra música nos define a nosotros. Es muy interesante que el año pasado, hace varios años, la Refinería Dominicana de Petróleo se propuso lanzar un compendio de música dominicana desde el siglo hasta nuestros días. Es un trabajo muy interesante que se hizo en un libro, se hizo en CDs, también está para computadora. Y se hicieron 2 conciertos de música dominicana, solo música dominicana. Eso sin hablar de de las grandes composiciones que en los últimos años ha tenido el maestro José Antonio Molina, que basado en el folclore dominicano, él tiene oberturas, fantasías. Él ha hecho mucha música. La música de él es ya una música mucho más sofisticada, con mucha mejor orquestación. Eso hay que reconocerlo. Es una música muy exportable que él ha tocado y ha llevado a diferentes países. Pero antes de entrar en José Antonio Molina, que es el último de nuestros compositores, yo quiero hablar de otros muchos compositores. Entonces, indudablemente, cuando el almirante llegó a nuestras tierras, trajo esos navegantes, trajeron mucha música de sus países. Y a finales del siglo XV la música comenzó un lento camino a convertirse en música de nuestros países. Pasó aquí, pasó en México, pasó en Venezuela,
Y no es hasta mediados del siglo XIX que de verdad se comienza a tener una música autóctona de compositores dominicanos. A mediados del siglo XIX, ya en Santo Domingo existían músicos de una formación lo suficientemente adecuada como para integrar agrupaciones musicales, porque yo lo tengo, agrupaciones musicales que permitían, existían músicos de una formación, muchos de ellos formaban las filas del ejército. En el ejército las bandas fueron determinantes, las bandas del ejército y la marina fueron determinantes en el desarrollo de la música dominicana. También, por supuesto, las filas de la Iglesia Católica. Las bandas y formaciones que había tanto en el ejército como en la Iglesia Católica estaban a cargo de acompañar las ceremonias. Poco a poco, esas agrupaciones fueron depurando el repertorio que llegaba a sus manos y sacaron esa música tanto de las filas del ejército como de la iglesia y la llevaron a otros escenarios, como el Teatro La Republicana, que hoy es el Panteón Nacional, donde hasta los primeros años del siglo XX se hacían conciertos de cámara y de otras agrupaciones musicales. Los primeros compositores marcaron una era. Juan Bautista, Pablo Claudio, Máximo Alfredo Soler, Emilio Peralta, José Dolores Cerón, Rafael Ignacio, Papa Molina, Buyum Balandestoy, Julio, don José de Jesús Ravelo, fueron nuestros primeros compositores. Yo debo advertir que aparte de las grabaciones que hizo la Refinería Dominicana de Petróleo, el maestro Julio de Win se ocupó mucho y le dio mucha importancia a que se grabara música dominicana. El maestro de Win fue un abanderado de conservar la música dominicana, parte incluso lo que hizo Refinería Dominicana de Petróleo. Él fue el primer asesor que tuvo Refinería Dominicana de Petróleo y el que más empujó al entonces gerente de la Refinería Dominicana de Petróleo a que hiciera ese álbum de la música dominicana. La contribución del maestro de Win hacia la música dominicana es realmente algo que hay que reconocerle, aplaudirle y nos queda. No serán muchas de ellas las mejores grabaciones, pero sí el maestro de Win impulsó ese gusto por la música dominicana. Él nunca dejó de hablar de la música dominicana y nunca dejó de alabar la música dominicana en su justa medida. Entonces, de los primeros compositores que vamos a ver, ¿cómo yo quito esto? ¿El qué? Que se me ven los... No, no se ve nada ya, raro aquí, ¿eh? ya. Ajá. De los primeros compositores que vamos a ver, y uno de mis favoritos, porque como todo en las artes, tú tienes cosas que te gustan. Y eso que más te gusta es lo que tú más vas a promocionar, si queremos ponerle una palabra. Bienvenido Bustamante, que nació en 1923 y murió en 2001. Fue nativo de San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís influyó esa música de los Guloyas, todo lo que se vivió en San Pedro con las inmigraciones que llegaron a San Pedro, fue la fuente de inspiración de muchas de sus obras.
Bienvenido Bustamante, con su padre aprendió a tocar el clarinete y tuvo con su padre también las primeras nociones de solfeo. Bustamante durante más de 30 años fue clarinetista de la Orquesta Sinfónica Nacional y de las bandas de la Marina y del Ejército. Ahí volvemos a la influencia que tuvo el Ejército con las bandas de música. Con su fantasía criolla, en 1980 obtuvo el primer premio de composición en el concurso para compositores dominicanos que auspiciaron la Secretaría de Estado de Bellas Artes y Culto y la de Agricultura. En 1988 ganó el Premio Nacional de Música José Reyes, que lo ganó 5 veces. La verdad que fue un compositor muy prolífico. Además de otros premios como el Dorado, el Casandra y el Gordo del Año. El maestro Bustamante, además de compositor, clarinetista, era un orquestador, un arreglista de música popular fabuloso, maravilloso, además de ser un gran profesor. Fue muy exitoso como compositor de marchas, himnos, criollas, merengues y sobre todo con obras para orquesta como la Fantasía Criolla, la Suite Macorís, que trata mucho en sus movimientos el tema de los guloyas, el baile de los guloyas, y el concierto en do menor para saxofón y orquesta, que es el que vamos a ver. Y vuelvo y repito, fue además un gran arreglista, un gran orquestador de música popular. Muchas de las canciones que oímos con Sonia Silvestre y cantantes de hace 10, 15, antes de que el maestro Bustamante muriera, son arreglos del maestro Bustamante. Él realmente era un ser con una mente privilegiada, con un músico privilegiado. Entonces, vamos a oír del maestro Bustamante una parte del concierto para saxofón y orquesta. El Allegro moderado. Este es un concierto de Refinería Dominicana de Petróleo.
volvimos atrás. Si nos ponemos a escuchar el movimiento completo, estaríamos dándole casi 20 minutos a cada compositor y tenemos que terminar a 1 hora. Pero ustedes habrán notado que aquí con el maestro Bustamante, en esta obra específicamente, aunque hay un poco de folclore dominicano, también hay mucho de un buen orquestador y de un magnífico compositor, no solo dominicano, sino de cualquier país del mundo. A mí me hubiera gustado grabar todo lo que el maestro de Wynn decía del maestro Bustamante. Lamentablemente no lo hice y ahora me arrepiento. Bueno, ahora vamos a un compositor que sí realmente el folclore dominicano tuvo una influencia importantísima, yo diría que vital en su música. Es Rafael Ignacio, que nació en 1897 y murió en 1984. Rafael Ignacio nació en San Francisco de Macorís y con apenas 10 años ya formaba parte de una banda infantil de su pueblo. Aquí vienen las bandas otra vez. Sus primeros profesores fueron el padre Requena, que en ese momento era director de la banda, y Luis Betances, un contrabajista. En Santo Domingo integró la banda municipal que dirige el maestro José de Jesús Ravelo como tubista. El maestro Ravelo dirigió la banda municipal y eso tiene después una historia. Ese instrumento lo había aprendido de modo autodidacta. La mayoría de estos compositores de esta época fueron autodidactas. Después integró la banda del Ejército Nacional, una banda, primero como su director y luego como su titular. Al fundarse en 1932 la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo, que la funda el maestro José de Jesús Ravelo, fue de sus primeros integrantes. Y en 1841 integró la plantilla de lo que ya se formó y mediante un decreto se hizo la Orquesta Sinfónica Nacional, la que hoy en día tenemos. En Asua, el Rafael Ignacio dirigió una academia de música, la banda municipal y creó su orquesta de bailes. En Santiago fue director de la banda militar, con la cual tocó varias obras de repertorio universal. Él llegó a tocar Liszt, llegó a tocar Beethoven con la banda municipal. Su labor en música popular fue muy importante. Con sus conocimientos pudo componer y arreglar piezas bailables y folclóricas. La suite folclórica fue su obra de mayor envergadura, escrita primero para banda y luego para orquesta sinfónica. Se reorquestó para orquesta sinfónica. Está basada en temas surgidos de las raíces mismas del cantar dominicano. Escribió también la Fantasía Sinfónica, obra en la que vuelve a elaborar los temas populares de la música dominicana. Compuso también mucha música bailable, entre la que se cuentan valses, polcas y merengues. Vamos a oír de Rafael Ignacio Al son de los atabales, de su suite folclórica. Esto también es parte del concierto de Refinería Dominicana de perdón, lo que quise fue parar un momentito y me fui atrás. Vamos a parar un momentito aquí para un comentario. En esta obra ustedes sí van a notar la influencia del folclore dominicano. Vamos a escucharla. Aquí interviene mucho la güira, la tambora, instrumento dominicano, instrumento de nuestra tierra.
no sé si se han fijado en la tambora, en la güira y la tonalidad que influye mucho el folclore dominicano. Rafael Ignacio fue uno de los compositores que más honró el folclore dominicano. Julio Alberto Hernández es un nombre que ustedes han escuchado mucho, porque don Julio Alberto Hernández compuso no solo música para orquesta, sino también canciones y merengues, canciones populares. Su obra es muy extensa, abarcando géneros muy diversos y expresando una genuina y expresando una genuina expresión dominicana. Igual que Rafael Ignacio, don Julio Alberto fue un compositor muy, muy influido por nuestro folclore. Al respecto, el musicógrafo Aristides Einchausti ha escrito: como compositor, Julio Alberto Hernández es un exquisito miniaturista. Miniaturista quiere decir que sus obras son cortas, pequeñas, sin desmedro de lo que es miniaturista, que ha sabido utilizar sabiamente las raíces de nuestro folclore, dejando en su obra la fijación de los ritmos criollos dominicanos. Su labor en todos los campos de la música y su humanidad le fueron reconocidas en múltiples ocasiones. En 1966 recibió del gobierno dominicano la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de oficial, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo declaró en 1977 profesor honorario de la Facultad de Humanidades, entre otras muchas condecoraciones. Don Julio Alberto Hernández es el abuelo de Maridalia Hernández. Es decir, que muchas de las canciones que canta Maridalia son canciones de su abuelo. Y la verdad es que son preciosas en la voz de ella. Aquí vamos a oír La Serenata, que es una canción que tiene un texto de Ramón Emilio Jiménez, nuestro gran poeta, y está interpretado por una mezzosoprano de madre dominicana y padre italiano que ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, y José Heredia, que es un tenor también dominicano y que ha desarrollado parte de su carrera también en Estados Unidos. Vamos a oír esta serenata que es bellísima. Y la van a reconocer. Soñar
Yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado esta canción de don Julio Alberto Hernández. Para mí es preciosa realmente. De don Julio Alberto Hernández, yo creía, no sé, solamente puse La Serenata. Vamos a don José de Jesús Ravelo, que nació en 1876 y murió en 1951. Don José de Jesús Ravelo, don Chuchú, músico y compositor, estudió con varios profesores de la época, pero la mayoría de sus conocimientos musicales los adquirió como autodidacta. Sin embargo, ha sido uno de los dominicanos con mayor conocimiento de música que hemos tenido en nuestra historia. Fue profesor de canto, director de orquesta y compositor. Fundó el Liceo Musical, que luego llega a convertirse en el Conservatorio de Música que tenemos actualmente, el Conservatorio Nacional de Música. También funda en 1942 el Octeto del Casino de la Juventud, el cual se transformó con los años en la orquesta de la Sociedad de Conciertos. Y finalmente esos músicos que eran parte de la orquesta de la Sociedad de Conciertos pasaron a formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, incluyendo en esa primera etapa al maestro Carlos Piantini, al hijo de don Chuchú, el maestro Ravelo, Julio Ravelo de la Fuente, y otros muchos más músicos italianos que vinieron, pero don Chuchú fue el motor que llevó a esos músicos y al gobierno a formar la Orquesta Sinfónica Nacional. Don Chuchú compuso obras que comprenden todos los géneros, aunque tenía una especial predilección y debilidad por la música religiosa. Compuso ofertorios, misas, requiems. Mucha de la música de don Chuchú se ha perdido o está incompleta, pero gran parte de su música se conserva en la biblioteca de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entre sus obras musicales resalta La muerte de Cristo, que todos los Viernes Santos el coro de la catedral interpreta en la catedral, y después hace otra obra de un compositor de fuera de nuestro país, ya sea un requiem, una misa de difuntos, lo que toca en un Viernes Santo.
Esa pieza, La muerte de Cristo, fue comentada y escuchada internacionalmente, recibiendo excelentes críticas. En su honor existe una calle en Santo Domingo, ubicada en el sector de Villa Francisca, y una de las salas del Teatro Nacional fue bautizada con su nombre, que es lo que conocemos hoy día como la Sala Ravelo. Esa sala es un homenaje a don José de Jesús Ravelo. Don Chuchu compuso música básicamente clásica. Don Chuchu no se dejó influir por el folclore dominicano. Entonces vamos a escuchar una obra de Don Chuchu que se llama un scherzo a la antica. Bellísimo, y se podrán haber dado cuenta de que ahí no hay nada de folclore dominicano. En ninguna de las obras que se han conservado del maestro Ravelo, el folclore dominicano ha tenido participación. ¿Por qué? Porque el maestro Ravelo eso era lo que le gustaba componer. Y la verdad es que ese scherzo parece un scherzo compuesto por un europeo, sin embargo, fue compuesto por un dominicano. Vamos a don Pancho García, que fue uno de los grandes maestros de varias generaciones de dominicanos. Don Pancho nació en Santiago y desde muy corta edad demostró habilidad para tocar diversos instrumentos musicales.
Estudió solfeo y cornetín con el profesor José Oviedo García y como autodidacta aprendió el piano y el violonchelo. Don Pancho fue pianista acompañante de diferentes cantantes en giras, no solo en República Dominicana, sino en Puerto Rico, en Cuba y en Estados Unidos. Toda la obra de Don Pancho sí está permeada por el folclore dominicano. Don Pancho compuso obras para piano, para orquesta y muchas criollas. Y fue, por supuesto, un intérprete virtuoso con el cornetín. Don Pancho García, como les dije, fue profesor de varias generaciones y se entregó a ser era un maestro con gran entrega a sus estudiantes. Vamos a escuchar de Don Pancho una obra que es muy clásica. Les voy a confesar que yo la confundo mucho con la obra de José, esta obra especialmente de Don Pancho García. A mí se me parece mucho a la obra de Don José de Jesús Ravelo. Yo no sé por qué pensaba que tenía una confusión, pero no, realmente es de Don Pancho García. Vamos a escuchar a José Dolores Cerón, que figura entre los grandes músicos dominicanos de todos los tiempos. José Dolores Cerón, que nació en 1897 y murió en 1969, compuso valses, danzas, canciones y poemas sinfónicos. En su obra, expresión de un nacionalismo musical tardío, sobresale lo épico, lo legendario y lo subjetivo. Por años, José Dolores Cerón fue el director de la banda de música del Ejército Nacional. Introdujo en esa agrupación musical una serie de cambios como agregar contrabajos y el uso de campanas en las orquestaciones, que le permitió a esa banda ampliar su repertorio y ejecutar piezas clásicas de autores de renombre como Haydn, Schubert, Wagner, Beethoven, entre otros. Era un hombre muy culto porque además de músico, fue médico y abogado. Son muy conocidas sus composiciones basadas en poemas épicos como Las Vírgenes de Galindo, A la caída de la tarde, que vamos a escuchar una parte, entre otras, y La criolla, Como me besabas tú, grabada por Eduardo y Rosa Elena Brito en los años 30 del pasado siglo XX. Esta obra, Como me besabas tú, creo que todos la conocemos. Vamos a oír de José Dolores Cerón A la caída de la tarde, que es un poema sinfónico. Perdón, todas las obras que hemos visto en vivo, tocadas por orquesta, incluso por el conjunto más reducido, son parte de la campaña que hizo Refinería Dominicana de Petróleo por la música popular, por la música clásica dominicana. Si hay algo que yo debo aplaudir del maestro José Antonio Molina, es que ha introducido de nuevo en las noches de concierto música dominicana.
igual que lo hizo el maestro de Witt, que siempre tenía una obra dominicana en sus conciertos. Y también cuando viajaba, llevaba obras dominicanas. Lo mismo hace el maestro Molina. Es muy aplaudible que ellos promuevan nuestra música culta, nuestra música clásica en otros escenarios. El poema sinfónico A la caída de la tarde describe ese instante de la caída de la tarde como música sonora que se expande en ondas de cálida armonía, conformando un bellísimo poema sinfónico, que es lo que vamos a escuchar una parte, y de una gran belleza musical. A mí realmente la obra del maestro Cerón es una obra muy refinada, muy bien orquestada. Es una música que podemos escuchar y apreciar. Lo que yo le estoy dando es un simple ejemplo de música dominicana. Nos quedan por delante muchos compositores como Luis Mena, don Enrique de Marchena, Margarita Luna, Aura Marina de Rosario, que una amiga mía me decía, pero no hay compositoras mujeres. Yo le decía, sí, 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 sí. Entonces me dijo, ¿y por qué tú no las pusiste? Digo yo, bueno, porque no las podía abarcar. Pero realmente tenemos es una rica historia de buena música compuesta por dominicanos. Solo tenemos que escucharla, buscarla, investigarla, y quienes puedan acercarse a la Refinería Dominicana de Petróleo y conseguir este libro, vale la pena. Miren lo sofisticado del maestro Cerón, que incluyó hasta el arpa en sus composiciones.
Realmente, si quisiéramos dar un nombre a esta obra del maestro José Domingo Cerón, es La caída de la tarde. Es un momento lleno de romance cuando el sol se está ocultando, y él transmite ese romanticismo a través de su obra. Es una obra creada con un gusto exquisito, orquestada con un gusto exquisito. Cerón era un hombre que de verdad tenía una inteligencia privilegiada. Vamos ahora a escuchar a Rafael Buyumba Landestoy, que nació en 1924 y murió en 2018. Buyumba Landestoy escribió más de 100 canciones, ganando reconocimiento internacional como compositor en la década de 1950. Después de escapar de la dictadura de Trujillo y de viajar a México en Venezuela. Es decir, él tuvo mucho éxito en México y en Venezuela con sus canciones. Su música, la música de esa época, ha sido interpretada y grabada por muchos grandes cantantes de América Latina: Celia Cruz, Toña la Negra, Alberto Beltrán, Vicentico Valdés. Y durante la Edad de Oro del cine mexicano, Fernando Fernández inmortalizó sus canciones Carita de Ángel y Mi Dulce Querer, que la orquestó un mexicano que se llamó Yuyo Zarzosa. En los últimos 20 años de su vida, Buyumba centró su interés en un estilo de música clásica, una pasión que desarrolló en el Conservatorio de Santo Domingo, donde fue alumno de la profesora Mary Siragusa. Allí escribió 12 piezas para guitarra, 10 canciones de arte para soprano y piano y 27 obras para piano, que era su fuerte realmente. Compuso la mayoría de sus obras para piano y piezas de guitarra en el monasterio de San Antonio Abad en Humacao, en Puerto Rico, donde comenzó un viaje espiritual que terminó ya con su muerte en 2018. En el monasterio, que es también una universidad, fue profesor de piano, guitarra clásica y composición. Rafael Buyumba Landestoy tiene obras bellísimas para piano. El profesor Manuel Rueda las tocaba mucho, le encantaban, y ellos tenían una amistad donde Buyumba le daba sus obras, Manuel Rueda las tocaba y Buyumba entonces las escuchaba y esperaba la crítica de Manuel Rueda. Manuel Rueda nunca criticó nada, sino que lo disfrutó muchísimo. Vamos a oír una de las composiciones más bellas de Buyumba Landestoy. Yo creo que la voy a dejar completa, que se llama El Vals de Santo Domingo.
Bueno, era un privilegio escuchar a el profesor Manuel Rueda interpretando a piano ese vals de Santo Domingo. Hay un grupo en la ciudad colonial que se reúne en casa de un profesor del conservatorio, apellido Domínguez. Creo que se reúnen una vez al mes, reúne sus alumnos de piano y de violín y tienen unas tardes musicales bellísimas, y la música de Buyumba Landestoy es de las que muchos de los muchachos tocan. Ahora vamos a escuchar también de Buyumba Landestoy una canción que se llama Quisqueya Bonita, en la voz de la que fuera nuestra gran dama de la música, nuestra gran soprano Ivonne Asa. Está dirigida, fue orquestada después para orquesta sinfónica y está dirigida por el maestro Carlos Piantini. La combinación de Carlos Piantini y Ivonne Asa era realmente excepcional y la canción es preciosa. Quisqueya, linda Quisqueya, tierra de luz y color, tú eres mi Lástima que la filmación no sea muy buena, pero vale la pena. patria querida, y vengo a cantarte mi canto de amor. Tierra de hermosas mujeres, de hombres valientes también. Por ser tan bella Quisqueya, no tengo motivo que me inspira Pensemos que Ivonne Asa tenía casi, yo diría 60 y pico de años ya. Su dicción era perfecta, tanto en español como en inglés, como en francés. Su voz era maravillosa.
También Ivonne fue una maestra formidable de muchos de los cantantes que ahora mismo están surgiendo en nuestro país o que ya tienen sus carreras hechas. La impronta que dejó Ivonne Asa es digna de lo que ella era, una gran cantante, una gran mujer y una gran maestra. Bueno, pasemos ahora a Ramón Antonio Papa Molina. El Papa Molina es autor de piezas imprescindibles en la música dominicana del siglo XX, en las que son obligadas a mencionar el bolero Evocación, Sufro por ti, Nunca te lo he dicho, Cuando volveré a verte y Tres imágenes folclóricas. En 2011 fue nombrado Gloria Nacional de la Música Dominicana. El maestro Papa Molina estuvo casado toda su vida con la folclorista, wow, Defina a mi niño. Josefina Mi Niño, y son los padres de José Antonio Molina. Sí, de esa combinación tenía que salir un músico. Sin embargo, la hermana de José Antonio no es músico, pero de ahí de esa combinación tenía que salir un músico del cual ellos siempre se sintieron sumamente orgullosos, pero lo más hermoso es cómo el hijo se sentía orgulloso de sus padres, como músicos y como seres humanos. La música del maestro Molina es el maestro Papa Molina, además de música clásica muy influida por el folclore dominicano, fue director de orquestas de merengue, de criollas, tuvo sus orquestas, dio giras por todo el país, por el extranjero, y fue un símbolo del merengue dominicano. Sin embargo, también compuso música clásica dominicana. Entonces, del maestro Molina, vamos a oír una parte de Tres imágenes folclóricas. Algo que le tengo que decir, en todos los eneros, el Banco Popular da un concierto en la Basílica. Ahí se toca mucha música dominicana y esta vez esta imagen es de uno de los conciertos de la Basílica, auspiciado siempre por el Banco Popular Dominicano para el Obispado de Higüey, y aquí se presentaron las tres imágenes folclóricas de Papa Molina. Dirigida por el maestro José Antonio Molina, su hijo. Wow, salté.
Ya llegamos a José Antonio Molina, quien es actualmente el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, lo es hace ya casi 11 años. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música y a la edad de 20 años se trasladó a Nueva York, donde realizó una licenciatura y maestría en el Manhattan School of Music en Nueva York, al tiempo que estudiaba composición y dirección de orquesta en la Escuela Juilliard, también de Nueva York. Debutó como director orquestal al frente de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo en Venezuela. Y en 1990 fue uno de los 3 finalistas de la competencia Exxon para conductores orquestales, seleccionado entre más de 100 directores de todo el mundo. Es el primer dominicano en recibir el nombramiento de director titular de una orquesta en los Estados Unidos, The Greater Palm Beach Symphony, y ha sido director y principal arreglista. Yo no sé si ustedes recuerdan los conciertos que hacía Pavarotti de Pavarotti and Friends. Su obertura Yaya fue dirigida por el maestro Leonard Slatkin y la National Symphony Orchestra de Washington dentro del primer festival latinoamericano en el Kennedy Center. Se ha dedicado intensamente además de la dirección de orquesta, a la industria de la grabación. Él grabó Caribbean Gems, que son joyas musicales dominicanas. Es el título del álbum que produjo por encargo de la Secretaría de Turismo hace ya bastantes años, con la participación de estrellas de la música como Arturo Sandoval, Gonzalito Rubalcaba y Ed Calle como invitados especiales. Caribbean Treasures es otro de los proyectos discográficos dirigido y producido por el maestro Molina junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, con Paquito de Rivera como invitado especial. Por supuesto, el maestro Molina ha sido ganador de muchos premios. Del maestro Molina vamos a escuchar su sinfonía, su fantasía merengue. Vamos a ir un poco. Este fue un concierto que se hizo en conmemoración de los 10 años del maestro Molina al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional, y fueron todas obras de él mismo, del propio maestro Molina, que se tocaron. La obertura Yaya, Fantasía Merengue, una fanfarria, varias obras de él se tocaron esa noche. El director es Santi Rodríguez, quien es el director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional. Es un muchacho joven con mucho, mucho talento. Vuelvo hacia atrás. Vamos a adelantar un poquito para que escuchemos el... Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que sonó Compadre Pedro Juan.
Bueno, con la fantasía merengue terminamos nuestro recorrido por unos pocos compositores dominicanos. Hemos visto y escuchado un pequeño ejemplo de nuestra música desde los pioneros hasta nuestros tiempos. La música de autores dominicanos es un legado que no puede ser olvidado. Yo los exhorto a seguir buscando música dominicana de esos compositores. En su mayoría y de forma natural están influidos por nuestro folclore. Nos quedan muchos compositores con obras de gran significado, pero que lamentablemente no podemos ver en una sola noche. Por mencionar algunos, se nos quedó Luis Rivera, Luis Mena, Enrique García Redondo, Ramón Díaz, Enrique de Marchena, Aura Marina del Rosario, Margarita Luna, Manuel Rueda, Dante Cucurulo y otros más. Ana Silva, para poner otro ejemplo. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado y ya tiene el control Cecil, si alguno tiene una pregunta. Bueno, deja de compartir para que te veamos en grande. Stop share. Listo. Y entonces aquí, bueno, pues levantando su mano si alguno de ustedes quiere aportar algo o preguntar algo. Yo quisiera decir algo. Esta noche yo he dejado más que se escuchara la música que mi voz, porque yo siento que la música dominicana está, necesitamos oírla más, escucharla más, investigarla más. Hay mucho material en YouTube, en cualquier parte, en la misma plataforma de Spotify. en Spotify, pero es un gusto que tenemos que desarrollar. Yo misma, al hacer esta noche por solicitud de Cecil,
Mucha música yo la conocía, pero otra yo no la conocía. Es decir, que a mí que la música es parte intrínseca, integral de mi vida. Yo apenas, debo confesar que apenas escucho música dominicana. Entonces, este trabajo que me puso Cecil me ayudó muchísimo y voy a seguir escuchando música dominicana porque yo conocía toda la música de don José de Jesús Ravelo por un simple lazo familiar. El hijo de don José de Jesús Ravelo es el padrino, era el padrino de mi marido. Entonces, claro, yo tuve esa casa a mi disposición. Don, don Julio y tía Nenita, su esposa, eran mis abuelos, los abuelos de mis hijas. Entonces, esa música yo la conocía muy bien. Conozco mucho la música de Buyumbalán de Estoy porque la tocaba Manuel Rueda. Pero otra música, conozco la música de José Antonio Molina porque, claro, José Antonio me ha permitido y me ha dado el privilegio de escuchar su música. Pero otra música, por ejemplo, José Dolores Cerón, yo había escuchado una pieza de él, la que puse a la caída de la tarde, pero las demás yo apenas las conocía. Muchas obras de Julio Alberto Hernández yo no las conocía, es decir, que para mí también esta noche ha sido muy, muy provechosa. Te doy las gracias, Cecil, por A ti. solicitarme hablar de música dominicana. Quizás yo estoy insegura, yo me siento un poco insegura porque es casi un material nuevo para mí, pero de verdad, yo he descubierto piezas preciosas de música dominicana que los invito a, si me quieren escribir, escribirme y yo le puedo dar otros nombres. Pero la música por ejemplo, de don Enrique de Marchena es increíblemente bella. Toda la música dominicana nos llega al corazón, tiene un poquito de folclore, tiene un poquito de esas canciones que oíamos cuando niños, tiene un poco de un merengue que conocemos. Entonces, es música nuestra, es música que merece que le demos nuestro tiempo. Muchas gracias a ti, Carmen Rita. Yo los exhorto a que en nuestro canal de YouTube busquen una presentación que tenemos ahí sobre Julio Alberto Hernández. Y ahí Sí. este joven que dio la charla, ahora en este momento se me escapa el nombre, eh, sí, él habló bastante sobre la parte clásica, la composición clásica de don Julio Alberto Hernández. No solo de las que conocemos, el arroyito cristalino y esas otras, sino también sobre sus composiciones de corte clásico. Por ejemplo, a mí, yo saqué un compositor que está triunfando en Estados Unidos que se llama, y un director de orquesta que es Darwin Aquino. Sí. La música de Darwin es maravillosa, es una música muy moderna, Él compone muy, también, Darwin. Él compone. sí, es compositor y Nosotros un gran tenemos, miren, una compositor. charla con Darwin de cuando hicimos el tributo a Beethoven. Darwin me dio la charla, una de las charlas sobre Beethoven y fue la de la novena sinfonía. La Pe- eh, hizo, la hizo Darwin. Es Darwin es una no solo maravilla de u- persona y como director fantástico. Yo lo que no sabía era que componía. Darwin es un gran director, está ahora mismo en Estados Unidos con una carrera que va en ascenso. Es un compositor eh, muy sólido, es un violinista maravilloso. Darwin es un gran músico, es un musicazo. Sí. Él está triunfando, le está yendo muy bien en Estados Unidos, sí. Sí, muy bien. Y fíjate que hoy me dio mucho gusto ver los dos directores que más salieron aquí, que fue Dante Cucurulo Que es y ver a compositor Santi, porque también. te voy a confesar que yo no había visto a Santi dirigiendo. Y qué sorpresa, lo enérgico y
lo Santi, empoderado que es como director. Qué bien, me gustó mucho. Santi es muy bueno y el maestro Molina lo acogió bajo su ala y está desarrollando, en la orquesta se está desarrollando muy bien. Y Dante Cucurulo, por otro lado, no solo es director, es también un muy buen compositor. Es decir, que es de esta generación quienes están componiendo. Qué El, bien. el, el campo es amplio. Yo voy a intentar conquistar a don Dante para que nos dé una charlita aquí, porque Dante es abuelo Babeque y es papá de egresados de Babeque. Ah, pues mira, Entonces tenemos ojalá, que ver si lo atrapamos por ahí, por el lado del cariño a Babeque. sí, Sí. sería muy bueno. Tú tienes unos cuantos comentarios aquí diciendo o dando las gracias. Dice por aquí Belkis Gómez dice, gracias por tan excelente aporte y motivación a conocer nuestra música. Y Alma dice, muchísimas gracias por esta iniciativa tan necesaria de dar a conocer nuestros artistas y música culta. Compartiré este manjar con amigos y familiares. Estaré pendiente de la segunda, tercera parte, etcétera, etcétera. Alma dice, Santi es excelente, el maestro Dante una estrella. Eso es cierto, Sí. toda la verdad. Eh, Bueno, dice aquí Nancy Rivera, muchas gracias por este aporte a la cultura musical. O sea que tienes muchos bonitos comentarios aquí. Si muchas nadie gracias a tiene una todos. preguntita, a mí me gustaría compartirles las actividades que tenemos para la próxima semana. Digo, perdón, para lo que nos resta de esta semana. Y vamos a ver. Fíjense, nosotros tenemos, desde la semana pasada, inauguramos esta exposición que se llama Dinámicas de Presencia. La exposición va a estar abierta al público hasta el 13 de marzo. Sin embargo, mañana, específicamente jueves a las 7:30 de la noche, tendremos una visita guiada por la exposición. Ustedes saben que no es lo mismo ir a ver la exposición que verla guiada con datos, con referencias, con explicaciones. Es una experiencia mucho más completa cuando vemos la visita guiada. Así que si les interesa, esta visita guiada va a tener lugar mañana a las 7:30. Y esta exposición está en nuestra galería de arte, que es adyacente al colegio, y estamos en la Roberto Pastoriza 327-329. Ok, o sea que ahí cuando tenemos visita guiada le abrimos las puertas de la cancha y ustedes pueden entrar su vehículo y estacionarse dentro del recinto mucho más protegidos y más tranquilos. Para la semana que viene es una semana corta, puesto que tenemos puente, va a ver que nos dio puente, tenemos el 27 de febrero martes y el lunes estamos de vacaciones también. Entonces, regresamos el miércoles 28 de febrero. Vamos a tener un manjar con Kilvio Cabral Acheca. Kilvio nos va a dar estos paseitos virtuales que él nos da a través de su lente y nos va a llevar a Brujas, a Gante y Amberes, que son tres hermosísimas ciudades de Bélgica. Él le llama las estrellas de Flandes. Así que creo que no se lo deben perder miércoles a las 8. Diferente de las demás actividades, las actividades con Kilvio son a las 8 de la noche. Esto por Zoom. Los que no reciben directamente de nosotros nuestros correos, pues pueden encontrarnos en Instagram y cada vez que tenemos una actividad que sea virtual, yo actualizo ese enlace que aparece en el perfil. Cuando ustedes van al perfil, siempre hay un enlace. Ese enlace es actualizado cada día según la actividad que tengamos. Así que una forma de entrar es entrar a través de Instagram y de enterarse de nuestras actividades, pues a través de nuestra cuenta de Instagram que aparece así como Centro Cultural Babec. Entonces, de parte nuestra, no hay más que agradecimiento para
ustedes que están aquí presentes y especialmente para Carmen Rita Malagón, que hizo toda esa investigación para nosotros y nos seleccionó música tan bonita que nos deja conocer todo el talento que ha existido y que sigue existiendo aquí entre nuestros músicos y compositores. Muy buenas noches para todos. Muy feliz resto de la semana.